Tardes, mi nombre es Verónica Rodríguez y yo les voy a hablar ahora acerca de la distribución exponencial. Mientras que la distribución de Poisson describe las llegadas por unidad de tiempo, la distribución exponencial estudia el tiempo entre cada una de estas llegadas. Si las llegadas son de Poisson, el tiempo entre estas llegadas es exponencial. La distribución exponencial es continua porque el tiempo entre llegadas no tiene que ser un número entero. Esta distribución se utiliza mucho para describir el tiempo entre eventos. Más específicamente la variable aleatoria, que representa el tiempo necesario para servir a la llegada. Este modelo suele utilizarse para variables que describen el tiempo hasta que se produce un determinado suceso. Su función es de la forma como vemos este modelo, depende de un único parámetro a que debe ser positivo, o sea, A tiene que ser mayor que 0. Ok, ahora vamos con el primer ejemplo. ¿Cuál es el tiempo durante el cual cierta marca de batería trabaja en forma efectiva hasta que falle? Se distribuye según el modelo exponencial con un tiempo promedio de fallas igual a 360 días. O sea, ya ahí nos dicen que la media es 360. Y la primera pregunta es ¿qué probabilidad hay de que el tiempo de falla sea mayor que 400 días? Entonces tenemos que X es el tiempo que trabaja la batería hasta que ésta falle. Por lo menos en la primera pregunta, X sería 400. Y el tiempo promedio de falla es de 360 días, a la media. Siempre para sacar las probabilidades tenemos que dividir 1 entre la media. En este caso, ya sabemos 1 entre 60. Es decir, beta es igual a 1 entre 360. Siendo así su función de densidad f de x 1 entre 360 exponencial de menos x entre 360. Siendo esta x mayor o igual que 0 y menor que infinito. Tenemos que la primera pregunta nos dice ¿qué probabilidad hay que el tiempo de falla sea mayor que 400 días? Ya ahí nos están diciendo que el tiempo de falla, es decir, nuestra x es 400. Entonces tenemos que p de x mayor que 400 y siempre la x la vamos a sustituir en nuestra fórmula que dije anteriormente, exponencial de menos 400 entre 360. Eso nos va a dar una probabilidad de falla de 0,329. Y para la segunda pregunta, si una de estas baterías ha trabajado ya 400 días, ¿qué probabilidad hay que trabaje 200 días más? Una de las características que tiene esta distribución es que no tiene memoria, por decirlo así. Es decir, no nos importa no nos importa que este ya haya trabajado 400 días, sino que nos importa lo que va a trabajar. Con eso es lo que tenemos que calcular, con lo que va a trabajar. En este caso son 200 días más. Es decir, que nuestra x va a ser 200 y tenemos que p de x 200 exponencial de menos 200 entre 360. Eso sería igual a 0,574. Ok, ahora el ejemplo número 2. Suponga que el tiempo que necesita un cajero de un banco para atender a un cliente tiene una distribución exponencial con una media de 40 segundos. Okay, aquí ya nos dicen que la media es 40 segundos. Ahora, como las preguntas que vienen nos las dan en minutos, sería bueno pasar estos segundos a minutos. Entonces tenemos que beta es 1 entre 40 segundos, si lo dejamos en segundos, y 40 entre 60, para pasar los minutos, eso nos daría 2/3 de minutos. Y cuando dividimos 1 entre estos 2/3 nos daría 3/2 de minutos. Esa sería nuestra beta. Entonces, su función sería f de x 0 si esta x sería menor que 0 y 1 menos exponencial de menos 3x entre 2 si esta x es mayor que 0. Ok, para la primera pregunta, hallar la probabilidad que el tiempo necesario para atender a un cliente dado sea mayor de 2 minutos. Es decir, p de x mayor que 2 minutos o 1 menos p de x menor que 2. Todas las x las tenemos que sustituir en la función que acabo de nombrar. Y es decir, 1 menos corchete 1 menos e a la menos 3 por x sustituido 2 entre 2. Eso nos va a dar una probabilidad de e a la menos 3. Y ahora, ¿cuál es la probabilidad que el tiempo necesario para atender a un cliente esté comprendido entre 2 y 1 minuto? Es decir, que x sea menor que 2 pero mayor que 1.
Para este caso, cuando nos dan 2x así, o sea, cuando nos dan un intervalo, tenemos que sustituir 2 veces la función y restarla. Es decir, vamos a sustituir 2 y 1 en la función. Es decir, 1 menos exponencial de menos 3 por 2 entre 2 menos 1 menos exponencial de menos 3 por 1 entre 2. Eso nos daría exponencial de menos 3 medios menos exponencial de menos 3.